¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un ser humano se despoje totalmente de su humanidad para convertirse en un depredador absoluto? La historia de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, no es la de un criminal convencional, es la crónica de un nómada que recorría la España de los años 60 como un espectro cuya existencia se resumía en una secuencia monótona de caminar, comer, matar y profanar. Imagine a este hombre alto, desgarbado y de mirada vacía, transitando por los polvorientos caminos. Para Villegas el asesinato no era un acto con un móvil definido, sino una necesidad mecánica, una pulsión que nacía en sus entrañas y exigía ser liberada para encontrar una paz efímera. El ritual del ultraje, la carne como objeto. Lo que convierte a Villegas en una figura digna del horror más profundo no es solo que quitara la vida, sino lo que hacía con sus víctimas una vez que éstas dejaban de moverse. Su modus operandi era un ritual de degradación. Tras asfixiar a su víctima, observando cómo la luz se apagaba en sus ojos, comenzaba su verdadera y oscura necesidad. La necrofilia de Villegas no era un accidente, era el centro de su existencia. Tras el último suspiro, los bosques, los descampados o las pensiones de mala muerte se convertían en su lecho privado. Con una frialdad técnica desnudaba los cuerpos no con pasión, sino con la parsimonia de quien desarticula un mecanismo. El acto sexual con los cadáveres, a menudo prolongado durante horas, era su única vía de gratificación. Existieron relatos sobre cómo llegaba a dormir junto a ellos, utilizándolos como almohadas, integrando la muerte en su descanso cotidiano, posicionándolos como si fueran muñecos de trapo y obligándolos a participar en una pantomima de vida. La abyección absoluta, el caso de Margaret Haas. Para comprender la magnitud de la psicopatía de El Arropiero, es necesario diseccionar con lupa el asesinato de Margaret Haas, la joven turista británica. Este episodio no es solo un crimen, es una inmersión en la deshumanización total. Tras interceptarla en un camino solitario, Villegas la estranguló con una parsimonia aterradora. Mientras ella se debatía, él no mostraba furia, sino una atención concentrada, casi científica. Una vez que Margaret se convirtió en un receptáculo inerte, empezó el verdadero horror. Villegas no tenía prisa, el tiempo para él se detenía en la escena del crimen. Procedió a despojarla de sus prendas con una meticulosidad mecánica, como quien desguaza una máquina para entender sus piezas. Lo que Villegas confesó después, ante una policía atónita que luchaba por mantener la compostura, fueron detalles que trascienden la maldad común. Describió cómo manipuló el cuerpo de la joven para forzarla a adoptar posturas sexuales, tratando los miembros rígidos y fríos como si fueran los de un maniquí articulado. Lo más perturbador fue su relato sobre las horas posteriores. No huyó. Se quedó allí en aquel paraje remoto, realizando un banquete macabro de necrofilia que se extendió hasta el anochecer. Comió tranquilamente cerca del cuerpo, compartiendo el espacio con el cadáver, intentando conversar con ella y moviendo sus brazos para que la joven respondiera a sus caricias. Para Villegas, Margaret no era una mujer asesinada, era un objeto que le pertenecía en exclusividad, un juguete que él mismo había fabricado mediante la violencia. Cuando finalmente se fue, la dejó allí, expuesta a la intemperie, sin mayor remordimiento que el de alguien que abandona un utensilio desgastado tras una tarea terminada. La brutalidad en la impunidad. Uno de los aspectos más perturbadores para los investigadores fue la nula distinción que Villegas hacía entre sus víctimas. Para él, un anciano, una joven turista o un hombre cualquiera eran simplemente piezas intercambiables. La carencia de remordimiento era total y absoluta. Cuando los inspectores, con el rostro descompuesto por el horror, le interrogaban sobre los detalles de sus crímenes, él gesticulaba con las manos, apretando el aire, reviviendo la presión ejercida sobre los cuellos de quienes murieron bajo su mando. Describía el cambio de tonalidad en la piel de sus víctimas, del rojo al amoratado, con una meticulosidad clínica que helaba la sangre de los agentes más veteranos. Su geografía del crimen carecía de lógica, lo que le permitió actuar durante años. No enterraba a sus víctimas con el fin de ocultar un crimen, sino que las abandonaba allí donde su impulso se agotaba, a menudo dejándolas parcialmente expuestas, una firma macabra de su desprecio por la vida humana. A veces regresaba al lugar donde yacían los cuerpos, merodeando alrededor como un animal que vigila sus restos, incapaz de entender el concepto de muerte, solo el de un cuerpo que ya no ofrecía resistencia. El vacío ante el espejo. Al ser sometido a interrogatorios, Villegas mostraba una psique que parecía estar vacía, un abismo donde no residían traumas que pudiera explicar, ni resentimientos sociales. Era un depredador biológico.
Ante la mirada de los psiquiatras, que intentaban buscar una justificación para tal atrocidad, él respondía con una indiferencia pasmosa. No recordaba nombres, a menudo ni siquiera los lugares exactos. Para él, el asesinato era una función natural, como pelar una fruta o encender un cigarrillo. La justicia se enfrentó a un individuo al que no podía medir con el rasero humano. Al ser declarado inimputable por su grave discapacidad mental y trastornos asociados, Villegas fue recluido en centros psiquiátricos, un limbo donde pasó el resto de sus días. Incluso en su reclusión, el aura de depredador lo acompañaba. Los enfermeros y otros internos evitaban su mirada, sintiendo ese vacío denso que emanaba de un hombre que había convertido el ultraje en su lenguaje cotidiano. Murió en 1998, sin haber sentido nunca el peso de la culpa. Se llevó a la tumba la cifra real de sus víctimas, de las 48 que confesó, solo una parte pudo ser probada, dejando una estela de desapariciones sin resolver. El caso del arropiero permanece en la crónica negra española no solo como una estadística de muerte, sino como el testimonio definitivo de cómo la oscuridad más absoluta puede habitar, durante décadas, en un cuerpo humano que transitaba libremente entre nosotros.